Sobre México, la prestigiosa revista de The Economist dedica uno de sus artículos al país y bajo el título "El poderoso gobierno de izquierda se tambalea", y detalla que el partido de izquierda más fuerte del mundo democrático está luchando por ofrecer seguridad o crecimiento económico. En sus páginas o en el texto de este artículo, la revista dice que el crecimiento económico, bajo los gobiernos del partido oficialista Morena, es el más lento de los últimos 25 años. Dice que México no tiene dinero bajo este partido político que ha gobernado desde López Obrador. Y sin crecimiento económico hay dudas que pueda mantener el gobierno el pago de fuertes subsidios y de asistencia social hasta el final del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2030. Subsidios y asistencia social que, subraya, apuntalan la popularidad de Morena. Pero se pregunta, ¿por cuánto tiempo? Vamos a hablar del tema. Me acompaña Alejandro Werner, director fundador del Instituto para las Américas de la Universidad George Washington, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional. Qué gusto saludarte y sobre todo para entender esto que es muy evidente. Sin mayor crecimiento, los ingresos fiscales están limitados, pero a raíz de los años del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum, ¿qué tan agudo es ya el desafío, Alejandro? El gusto es mío, Gabriela, de estar contigo. Creo que la revista The Economist exagera un poco, sobre todo en el título. El diagnóstico es correcto. En los últimos 7 años, la economía mexicana, en términos per cápita, no ha crecido. La economía mexicana era una economía que no crecía, si vemos desde el año 2000 o 1990, es de las economías que menos crece en América Latina, pero este problema se ha agudizado. Tú hablabas de las finanzas públicas. Claramente, México, durante el gobierno del presidente López Obrador, aumentó de manera importante el gasto social, estas transferencias. También aumentó los ingresos, pero en el último año tuvo un incremento muy importante del déficit, que la presidenta Sheinbaum bajó en el año 25, pero sigue teniendo un déficit alto. Entonces, sí tiene estos retos, pero cuando lo vemos y lo comparamos con países como Brasil, Colombia, etcétera, el gobierno mexicano tiene un déficit menor, tiene tasas de interés de largo plazo todavía bajas y tiene un riesgo país bajo y tiene, por lo tanto, muy buen acceso a los mercados de capitales. Eso es muy importante. También la revista dice, Morena parece tener menos posibilidades de resolver los problemas más serios que tiene México, seguridad y narcotráfico. Pero en cambio sí estamos escuchando que están haciendo esfuerzos por, implementar esta reforma judicial y la que viene, que es la reforma electoral. En eso está enfocado el gobierno mexicano. Mira, claramente hay varios procesos en marcha en México. Un proceso es el de, yo creo, donde ha cambiado Morena, es en el del combate al crimen organizado. ¿Te acuerdas de este dicho de abrazos no balazos del presidente López Obrador? Ha cambiado muchísimo durante este gobierno y claramente hay una estrategia contra el crimen organizado, lo vimos en tu noticia anterior. Creo que es un cambio importante para el tema social, para la convivencia entre los mexicanos, pero también para el crecimiento económico. En segundo lugar, hay una agenda económica que realmente no estimula de manera importante el crecimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre tributaria. En segundo lugar, el crecimiento de la oferta de energía eléctrica se ha visto severamente afectado y obviamente el desarrollo del sector petrolero en México se ha afectado de manera importante. Ahora, el último tema, hay una agenda política de consolidación del poder político, de limitar el poder político de otros poderes del Estado, como es el poder judicial, y ahora básicamente limitar la capacidad de la oposición de ser competitiva en las elecciones, que claramente también afecta al crecimiento económico, porque en un país donde el sector privado tiene menos recursos para defenderse, tal vez contra regulaciones y acciones de autoridad que no están sustentadas en la ley, claramente el riesgo de la inversión va a ser más alta y probablemente la recuperación del crecimiento se va a ver afectada. Ahora, este es un país, Alejandro Werner, lo sabes muy bien, que ha tenido dificultades o está convencido que mantener más del 80% de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense era una apuesta ganadora. Pero llegó Donald Trump y México está atrapado en esta dependencia por no poder diversificar antes. Considerando esto, te pregunto, ¿cuánto la prioridad del gobierno de Claudia Sheinbaum es
esto que dices de la distribución del ingreso es visión de corto plazo y qué estamos dejando en lo que es la ambición de largo plazo para el país, para el desarrollo, para el alivio de la pobreza. Tienes razón. El primer punto yo creo que sigue siendo la estrategia correcta, el negociar con Estados Unidos y concluir la revisión del tratado y concluir una revisión exitosa, pero claramente es un riesgo en el que incurre México por tener ese acceso al mercado americano que ahora está, digamos, cuestionada. En segundo lugar, lo que tú decías, yo coincido plenamente, el gobierno de López Obrador y este gobierno han priorizado las transferencias directas a la población a costa de los bienes públicos, por ejemplo, salud, educación y también a costa de inversión pública que estimule la inversión privada y la generación de empleos. Entonces, esto lo que hace es mejorar las condiciones de vida de la población más afectada en el corto plazo, pero a costa de limitar y disminuir las posibilidades de que esta población se eduque, tenga buena salud, etcétera, y sus hijos sean más competitivos en el mercado laboral y por lo tanto tengamos progreso social de mediano plazo. Esa disyuntiva claramente se podría arreglar siendo menos ambicioso en la parte de transferencias, tal vez también teniendo una reforma tributaria y de esta manera tener un nivel de finanzas públicas que no solo aguante, sino que sea robusto y le permita hacer más cosas al gobierno federal. Claro, claro. Y además con este magro crecimiento económico, pues nuevamente claro, el tema de los ingresos disponibles para hacer, a dónde van a cortar en el futuro si es que los necesita. Se nos acabó el tiempo, pero regresa pronto. Gracias por la oportunidad de esta conversación, Alejandro. A ti por la llamada y estar contigo y tu auditorio. Hasta luego.